Hola, les habla Anaís Montaner, presidenta de la Fundación Amanecer Humano en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. En este taller de Derechos y Diversidad Sexual en Venezuela hablaremos sobre la diversidad cultural. Para ello usaremos como teórico a la doctora Dolores Giuliano, una docente universitario, antropólogo que ha trabajado mucho el tema de la diversidad de género y sus expresiones y sus luchas reivindicativas a lo largo de la historia y en el momento presente. Para iniciar, vamos a hablar sobre lo que es la diversidad cultural. Más que lo que es la diversidad cultural, nos referiremos por qué hablamos de este término. En este caso es porque deseamos resaltar las diferencias. Y eso se debe a que hay dos preguntas fundamentales que se hacía la doctora Giuliani, que ella decía, ¿por qué somos tan partidarios de resaltar esas diferencias y por qué decimos que es muy difícil que las culturas se puedan comunicar? La respuesta inmediata que da es que es una opción, que esas diferencias, resaltar esas diferencias legitiman la desigualdad. En un mundo muy desigualitario, en un mundo donde no tenemos los mismos accesos a los recursos y a las necesidades. Por supuesto, esto nos va a permitir que recaiga la culpa de la misma desigualdad en los discriminados, conllevando a que sucedan tres cosas: que busquemos la igualación, construyamos la discriminación desde lo negativo y le demos fuerza a un concepto que se llama la victimización. Con esto nos queremos referir a lo siguiente. En esas culturas donde lo importante es resaltar las diferencias como un medio de controlar al otro, te dice, si tú no acatas estas normas y no te asumes a estas conductas que consideramos correctas, entonces no puedes formar parte de nuestro colectivo. Lo que le estás diciendo, igualate a mí, descaracterízate. ¿Ok? Fíjate que es muy distinto a la igualdad en derechos, sino es una igualación descaracterizadora. El otro problema está en que cuando se usa el elemento discriminador es para saber qué tan cerca o qué tan lejos está de poder formar parte de ese grupo. En la medida que esté más lejos, entonces nos vamos deshumanizando en lo más profundo de ese individuo. Y por último, si ya está deshumanizado, si es alguien que no se suma a las características y es culpable de estar donde está, entonces lo puedo victimizar. Y esto es muy importante para ellos porque le dice, esa persona no tiene capacidad de resolver sus asuntos. Es decir, le quita el poder de agencia que tiene esa víctima. Le dice, esa víctima no es capaz de resolver nada. Entonces, cuidado cuando usamos esta palabra hacia nosotros mismos y vernos como víctimas. Una vez que yo me doy cuenta que no me interesa ser igualado, que no me interesa ser visto bajo un lente discriminador negativo, y me doy cuenta que la victimización no me reconoce en mis capacidades y cualidades, digo, bueno, entonces tengo que construir un discurso que me permita de alguna manera fortalecer mis habilidades. Ese discurso se llama el discurso legitimado y los grupos empiezan a hablar desde esa realidad. Importante, va a romper los estereotipos, pero ese discurso necesita obligatoriamente argumentos por los cuales debemos estudiar. Continuando con esa realidad, entonces, si estudio, empiezo a buscar quién es ese otro. Eso es lo que hablamos de la alteridad. ¿Quién es ese otro y cómo estoy interpretando ese otro? Si ese otro lo interpreto desvinculadamente, es decir, desvinculándolo de su condición humana, entonces estoy promoviendo o estoy haciendo las bases de los procesos discriminatorios negativos y me llevan a entender o me doy cuenta que conozco muy poco de él, porque como no me interesa, no es humano y es algo descartable, entonces ¿para qué conocerlo y para qué conocerlo y para qué investigar? E inmediatamente va a ocasionar que generalicemos. Decimos, pues los negros son personas delincuentes, los homosexuales son personas depravadas y empezamos a usar esas generalizaciones que nada tienen que ver con la realidad de lo que es ese individuo y la realidad de ese colectivo. Si quiero seguir rompiendo estos constructos y estas ideologizaciones, entonces debo indagar sobre cuáles son esas diferencias, qué es lo diferente
Debo conocer esas diferencias, quién es ese otro, qué desea ese otro, en qué ese otro puedo ayudarlo y en qué ese otro me puede ayudar a mí. Solo de esta manera descubro que es lo distinto. Y al mismo tiempo descubro que eso no supera las cosas que nos acerca como humanos. Y incluso que me permite hacer trabajos en equipos con ese otro que vayan en beneficio de ambos. Si eso resulta, entonces inmediatamente empiezo a trabajar con el sistema de valores. Es decir, con la solidaridad, con el respeto, con la lealtad, con la tolerancia, una serie de valores que voy armando y voy diciendo, bueno, estos valores son los que me van a permitir a mí conciliar a la sociedad, al colectivo, para poder trabajar en pro de esos objetivos o ese sueño último. Y inmediatamente va a generar un impacto muy grande sobre la cultura y que esto va en contra de lo que usted siempre probablemente ha escuchado, que las culturas son estáticas. Al decir, por ejemplo, es que es un problema cultural, esas personas son así porque ellos vienen de esa cultura y esa cultura no la podemos cambiar. Pues déjenme decirles que las culturas no son estáticas, ellas son dinámicas. ¿Por qué? Porque la cultura está constituida de muchos elementos, como son lo religioso, lo económico, lo político, lo artístico, sí, y entre otras. Si esos elementos se mueven, entonces lo que vemos como sociedad, los modelos que construimos como sociedad van cambiando. Entonces, ¿cómo queremos mover esos elementos? ¿A favor de qué queremos mover esos elementos? Para moverlos, entonces tenemos que tener una sensibilidad cultural, reconocer al otro, saber quién es el otro y qué cosas me puede aportar ese otro. Obviamente, empujará a la visibilidad. Para nosotros como activistas en derechos humanos, la visibilidad no es una acción de rebeldía, la visibilidad es una acción estratégica que permite fortalecer la lucha e incluso generar nuevas acciones que no nos imaginamos. De hecho, como decía la doctora Dolores Juliano, lo peor que le puede pasar a un grupo humano es que se hable de él sin dejar que él hable, sin permitirnos escuchar su voz. Si yo escucho la voz de ese otro, voy a ver a su referente positivo. ¿Cuáles son los referentes positivos que conforman a ese colectivo? Como hemos venido viendo, entonces, escucho cuál es la voz del colectivo, puedo descubrir cuáles son esos referentes positivos y puedo fortalecer las habilidades de ese grupo. Y afirmamos, entonces llevamos a la siguiente premisa. Se arma, la visibilidad se arma desde un discurso legitimado que debe fortalecerse desde la educación. Eso es importante. No solamente debemos hablar como parte del colectivo, que representamos un colectivo, que somos referentes de un colectivo, sino también debemos educarnos y formarnos para poder defender y crear estrategias significativas. Y no solamente eso, sino lo más importante es conseguir aliados, establecer alianzas estratégicas. Las luchas no podemos hacerlas solos. Tenemos que buscar quiénes son esos aliados que pudieran estar en pro y pudieran ayudarnos a dar pasos más grandes y con menos esfuerzos. Así que, entonces, si voy a establecer alianzas, surge inmediatamente una palabra que es la tolerancia, viéndola como un valor. En este caso usaremos al profesor Paulo Freire, quien decía que habría que diferenciar dos cosas. Usted generalmente va a escuchar entre los activistas usar la palabra aceptación, pidiéndosela a la gente que lo ve, que está con él, que vive con él, a sus compañeros de trabajo, que ellos quieren ser aceptados, que no quieren ser tolerados porque la tolerancia es algo hipócrita, simplemente te la tienes que calar. Y bueno, la persona se lo cala, pero no me está aceptando, está siendo hipócrita porque no me acepta. Y tener esta posición es muy peligroso como activista de derechos humanos porque hay un derecho que es el derecho al libre pensamiento. Usted tiene derecho a pensar lo que le dé la gana pensar y creer en lo que quiera creer. Entonces, desde esta perspectiva, la aceptación es algo personal. Soy yo que tengo que aceptarme en mis circunstancias, en lo que soy como ser humano y en lo que
está dentro de mí, que de alguna u otra manera está invisibilizado. ¿Quién soy para poder dar pasos para superar mis circunstancias? Y la tolerancia la vemos como un valor social que hemos construido para convivir con el diferente. Y esa tolerancia va a significar entonces el respeto a la dignidad y el derecho del otro, entendiendo que hemos convenido como sociedad que esa igualación es básicamente en dignidad y derecho, porque si no nos descaracterizamos, eso es importante entenderlo. Yo no puedo ser igualado en el punto donde yo dejo de ser quien soy. Yo debo ser igualado en el punto de los accesos a los recursos y a la justicia, por ejemplo. Todo aquello que me descaracterice no nos sirve en las luchas reivindicativas. Si yo puedo entonces ser tolerante, respetuoso a la dignidad y el derecho del otro, me va a llevar a ser empático. Entonces me puedo poner en el lugar del otro y junto con el otro construir nuevos modelos. ¿Cuáles son esos modelos que queremos? Un modelo que nos lleve a una ciudadanía basada en una sociedad libre y justa, fundamentada en los derechos humanos, construida desde la base del amor. Pero no un amor humano, un amor referido a los sentimientos que pueda tener por alguien o a un objeto, ni tampoco, si fuera religioso, definiéndolo como el amor es Dios. En este caso vamos a tratar de explicarlo desde su origen etimológico, es decir, dividamos la palabra amor en sílabas y vamos a encontrar que a es sin y mor, muerte, todo aquello construido desde la sin muerte, todo aquello que supere mi existencia y la existencia de nosotros como colectivo. Es decir, ¿cuál es el legado? No podemos emprender luchas que sean egoístas, que vayan solo en pro de mi beneficio. Mis intereses deben estar sumados a los intereses del colectivo. Al llegar a este punto, que es la actividad para este pequeño micro, recordando lo siguiente, hemos hablado de lo que es la diversidad cultural, hemos hablado de lo que es la tolerancia, pues en función de esos dos elementos, responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de usar un discurso diferenciador? Ese sería lo primero que tendría que responder. ¿Cuáles serían las acciones adecuadas para revertir las consecuencias de esos discursos diferenciadores? E indique referentes positivos de algún grupo vulnerable. Envíenos esa tarea al correo amanecerhumano.formacion@gmail.com. Un abrazo, hermanos.